Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Sandoval. Yo soy médico familiar y tuve el agrado y la suerte de poder rotar en ADI, en cuidados paliativos, en el año 2010. ¿Por qué escoger ADI? ¿Por qué escoger cuidados paliativos? Esto es una presentación, o disculpen, esta es una noticia del 2021, donde acá ya muestra lo que es ADI. Lidera la gestión de cuidados paliativos en el sector salud. Aproximadamente lo que nos indica este reportaje es que hubo una atención desde el 2014 al 2021 en pacientes con COVID-19, más de 25,000 atenciones. Un ratito, por favor. Aproximadamente unas 25,000 atenciones desde el 2014 al 2021 en pacientes en cuidados paliativos pese al COVID. Entonces, ahí pueden ver el compromiso que hay del personal que trabaja en ADI. Y pues en ADI no tan solo están profesionales como médicos familiares, sino también hay enfermeras, psicólogos, nutricionistas, servicio social y aproximadamente, según este reportaje del 2021, 1,959 visitas del equipo multidisciplinario a pacientes en su domicilio y más de 1,896 atenciones eh, remotas, más de 32,000 procedimientos de enfermería y 235 talleres grupales dirigidos a pacientes, cuidadores y familiares. Es por eso que me decido hacer una rotación voluntaria en el área de ADI. Pongo esta imagen porque justamente yo roté en noviembre, hace aproximadamente unos 3 años, y se hizo en forma conjunta, se repartió regalos, el, presentes, sobre todo a los pacientes actuales y a los familiares de pacientes que habían estado en ADI. Y el, el ambiente en ADI es de confraternidad, se trabaja realmente en equipo. Esto me pareció una forma muy simbólica de indicar cómo es el trabajo en ADI. El trabajo no tan solo es integral, sino es un trabajo en equipo. Bueno, acá, como yo roté en 2020, cuando estábamos todavía en COVID, la rotación fue parte virtual y también presencial. Entonces, como el día de hoy también hubieron reuniones virtuales y tan solo no eran reuniones para exponer temas eh, de pacientes, sino también temas como los de hoy día, ¿no? Temas científicos. Como podrán ver, acá se ve de una manera el trabajo integral que se tiene para los pacientes y cómo acá nos indican, ¿no? Como, por ejemplo, un cambio de un tubo endotraqueal, todo lo que nosotros tenemos que hacer, lo que se tenía que hacer en ese momento, quiénes eran los casos más importantes, que pues estar no tan solo la parte asistencial como tal, sino también la parte administrativa pues tenía que estar ok. Nosotros también estábamos como residente en ese momento, pues tenía también a cargo temas a exponer y entre los temas a exponer, pues también se nos hablaba, también teníamos que exponer sobre lo que es la intervención familiar en lo que es cuidados paliativos, ¿no? Y diversas exposiciones que tuvimos, como podrán ver, el saber que hay un síndrome del cuidador, que es muchas veces desconocemos, ¿no? La persona que está cuidando al paciente con una enfermedad crónica también puede llegar a tener molestias, puede también llegar a enfermarse. Cómo identificar las urgencias paliativas, la importancia del consentimiento informado en lo que es cuidados paliativos, la espiritualidad que está presente siempre y es parte también de los temas que manejamos en medicina familiar.
como les dije, yo estuve rotando en noviembre del 2020 y con mucha alegría noté que estoy presente en esta foto que se le hace a Adi, pues la que está acá, al fondo soy yo, y justo se está celebrando el 6º aniversario pues de la creación de Adi, y en ese momento había, pues se tenía pues más de 20,000 atenciones médicas, disculpen, de salud, y más de 1,630 visitas domiciliares, y donde se hace énfasis que no se ha detenido la consulta pese a la presencia de la pandemia, ¿no? Y sobre todo, como podrán ver, pues médicos familiares, psicólogos, y pues acá está un personal administrativo. La foto no sale completa porque también en la foto hay personal de enfermería. Para poder hacer esta exposición, eh, tuve que revisar varias bibliografías. Entre una de las que me han gustado es esta, por eso lo coloco para que si tienen la oportunidad de compartirla, yo la compartí en el grupo de ADI hace algunos años, qué es lo que no hay que dejar de hacer en cuidados paliativos. Y lo que me llamó la atención es este gráfico, esta figura, donde pues vemos que se recomienda una valoración del paciente en forma multidimensional en medicina familiar, pero sobre todo esto lo vemos en cuidados paliativos, que la valoración no es tan solo valoración física, sino valoración mental, funcional de la persona, cuáles son las preferencias, las creencias y cuál es la adherencia del tratamiento. También es importante las decisiones compartidas, tanto con el paciente como con la familia. Y el objetivo principal es establecer un objetivo terapéutico. En relación, esto es valoración centrada en la persona. En la valoración centrada en el diagnóstico, tenemos que identificar cuáles son los problemas de la salud y cuáles son los fármacos prescritos para cada paciente. Evaluar la aplicabilidad de las guías prácticas clínicas en función del objetivo terapéutico acordado. Finalmente, en estos diagnósticos que yo tengo, ¿cuáles de los medicamentos que están indicados van a ser de utilidad para el paciente en cuidados paliativos? ¿Cuál de estos medicamentos va a ser útil para el paciente? Eso yo lo tengo que valorar y revalorar, ya sea mi indicación o la indicación de otro especialista, en función de qué es lo que yo quiero, cuál es mi objetivo terapéutico. También tengo que utilizar instrumentos para adecuar esta prescripción. Y todo esto no tan solo lo tiene que hacer el médico, sino la valoración tiene que ser realizada por el equipo multidisciplinario. Debe diferenciarse los medicamentos que no deben incluirse y los que deben de retirarse. Además, se debe retirar más de un fármaco y es preferible pues identificar cuál es el que más posibles efectos adversos puede traer a este paciente y pues lo debo de retirar. Y también poder tomar una acción correctiva para este medicamento. ¿Qué función tenía? Pues si lo puedo reemplazar con otro, o si es necesario la utilización de este medicamento o que yo lo pueda reemplazar con un medicamento alterno, ¿no? Entonces, acá se hace una propuesta con un plan terapéutico individualizado y finalmente llego a decisiones compartidas, acuerdo con el paciente y consenso con él y con su cuidador principal. ¿Cuál fue el impacto en mi carrera profesional y en mi vida? Es el cambio que hubo en la comunicación con el paciente y su familia. No tan solo para discutir un diagnóstico, para discutir cuáles son los exámenes auxiliares que se le va a realizar, sino también la toma de decisiones terapéuticas. Actualmente, como muy bien lo dijeron cuando me presentaron, yo estoy en el área pediátrica
del servicio de medicina familiar y pues es importante para mí discutir el tratamiento que se va a tener, las medidas no farmacológicas que necesita este paciente y llegar a un acuerdo, en este caso, en mi caso, con los padres o con el cuidador para mi paciente, que pese a no ser un paciente en cuidados paliativos, sí necesito hacer acuerdos con los padres o los cuidadores. La discusión sobre el plan de atención con el paciente, la familia y el cuidador. Como les mencionaba ya en la anterior diapositiva, ¿qué es lo que voy a hacer con este paciente? ¿Cuál es mi tratamiento? ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? Si es necesario la atención con otro profesional de la salud. Por ejemplo, ahora que estoy en el área de pediatría, pues si es necesario la atención por psicología, si es necesario la atención por psiquiatría, por neuropediatría. Esto es lo que se discute con el familiar o en este caso con los cuidadores. Y además, si es necesario la referencia a una institución con una mayor resolutividad, como por ejemplo Rebagliati, como es mi caso. También, por ejemplo, en la discusión sobre el plan de atención, trabajé hace aproximadamente un año en un área parecida en lo que es el gobierno regional del Callao, se llama Adamo ese grupo, y pues también era importante discutir qué atención iba a tener este paciente, si tan solo iba a ser la atención del médico o era necesario la atención de enfermería, que enfermería viera si está tomando el medicamento o no está tomando el medicamento, en qué estado está este paciente, en el caso, por ejemplo, de las visitas de la asistente social. Entonces, este es el impacto que ha tenido en mi vida profesional el haber realizado una rotación en ADI. Al acompañamiento de la familia en la elaboración del duelo. Luego de haber salido o egresado, disculpe, de la residencia, pues me ha tocado ver niños, sobre todo niños o jóvenes con glioblastoma. Entonces, el ya decirle a los padres que muy probablemente está próxima la muerte de este pequeño, cómo desean ellos que sea esta llegada próxima de la muerte, cómo debe de haber el acompañamiento a esta madre, a este padre, cuando ya se produce la muerte, el estar ahí, darle las palabras, y no tan solo las palabras de fortaleza o de respaldo a esta familia, sino también ayudarlo en lo que son los papeleos, en lo que es la parte administrativa, pues que obviamente nosotros como personal de salud no tenemos obligación de pues ayudar en la parte administrativa, pero sí acompañarlo como personal de cuidados paliativos, acompañar a esta familia a que su dolor sea mucho más llevadera. Y esto es algo muy importante. El ver, el observar cómo es un trabajo en equipo, cómo trabaja la enfermera, cómo trabaja el psicólogo. Yo tuve la suerte de hacer visitas domiciliarias junto con enfermería, junto con psicología, ver cómo era su abordaje y cómo esto permite una atención integral. Y eso me permitió también poder tener un mejor desenvolvimiento ya en mi vida profesional como especialista cuando he acompañado y he visto también pacientes en cuidados paliativos con qué es lo que debe de hacer la enfermera o cómo orientar a la enfermera ya como médico especialista a lo que debe o a lo que podría hacer en cuidados paliativos, sugerirle las actividades que puede hacer. Lamentablemente, en los trabajos posteriores que he tenido, no he tenido la suerte de trabajar con un psicólogo,
en lo que es cuidados paliativos, pero actualmente en la parte de pediatría, cuando tengo niños obesos, tengo niños, sobre todo bastante niños con problemas metabólicos, resistencia a la insulina, niños con obesos o que ya son diabéticos, pues el saber lo importante que es la atención por nutrición, la atención por psicología, ¿no? Y gracias a poder haber visto el trabajo en equipo que se realizó en ADI, pues me ha permitido saber que nosotros no somos una parte aislada, sino es todo un engranaje para que pueda haber una atención integral y finalmente, pues, sea el paciente quien se beneficie de esta atención. Y, pues, mi atención no es solamente una atención de salud, como lo he visto en el personal de ADI, que podría considerarlo pues como mis maestros, los que me han orientado muy bien en el trabajo de cuidados paliativos y bueno, en realidad a mi trabajo en medicina familiar es una actitud proactiva, es lo que ¿qué más le puedo ofrecer al paciente? Aparte de mi atención médica. Es mi actitud proactiva, en este caso puede ser instruyendo al paciente y a su familia, dándole pues las medidas no farmacológicas, prestándole ayuda al paciente, orientándolo cuál debe ser el camino administrativo que debe tomar ante ciertas patologías. Eso es el impacto que finalmente pues ha tenido ADI en mi carrera profesional. Y me voy con esta foto. Esta foto nos lo tomamos cuando estuvimos en ese momento que estuve en la rotación, pues estuvimos algunos días en el Hospital Honorio, disculpen, en el Hospital Noguchi. Y pues esto, yo considero que el trabajo en conjunto y pues no solo el trabajo en conjunto, sino que la armonía que hay en el trabajo en ADI permite esto, que se pueda ver un equipo, ¿no? No solamente un trabajo en grupo, sino un equipo y que cada uno tiene su trabajo, nadie usurpa el trabajo de otra persona, que todos en realidad están para apoyar y en su área, pues el poder desenvolverse y en pro de la atención del paciente, ¿no? Que son pacientes que necesitan mucho nuestra ayuda, que es un paciente de cuidados paliativos. Y como la anterior foto, pues acá tenemos un personal administrativo, la doctora Nadia, que es un personal asistencial, pues el licenciado de Rangel de psicología, también pues tenemos a la licenciada de enfermería, licenciada Seña, y pues acá nosotros, bueno, en ese momento la doctora Leslie ya era asistente, pues y nosotros que en ese momento éramos residentes. Y agradecer nuevamente por haberme llamado a hacer el poder dar mis palabras de agradecimiento y qué impacto ha tenido la rotación de ADI en mi vida profesional. Muchas gracias.